Antes que nada, buenas tardes a todos. Realmente estoy primero muy nervioso. Segundo, estoy muy conmovido por la presencia de todos ustedes, muy emocionado, muy agradecido por, por la gente española que no me conoce y que hace un acto de fe de estar acá, por los uruguayos que están en España, que también me están acompañando una vez más, por los maragatos también, que hace muchos años que están acá. Esta cosa parece muy patriotera, esto de la maragatería, pero bueno, hay mucho de eso, los uruguayos que están acá lo saben muy bien. Así que gracias a todos. Y obviamente gracias a Cristian por la confianza de editar. En la historia de Cristian con Uruguay comienza o pasa por San José también, y eso me alegra mucho. Y por supuesto lo que dijo Miguel, ya nos unen muchos años de vínculo. Si yo lo imagino lo que ha sido la vida de las caricaturas, mi corta vida con las caricaturas como forma de expresión, empezaron casi que por un accidente fortuito o muy pensado, muy deseado en Zafra, en Extremadura, y estuviste por allá hace un par de años, y después vino a Madrid y ahora va a Santiago de Compostela en un recorrido que yo jamás hubiera imaginado, y estuvo recorriendo todas las bibliotecas públicas de Madrid durante casi 2 semestres. Nunca lo hubiera imaginado. Y con lo de los libros también hubo una situación muy particular, una vez en la vida de un niño que fue un poco traumática, y que yo sentí la necesidad de escribirla, que es el cuento del velorio. Está en este libro, gracias también a la generosidad de Cristian, que bueno, pretendía un libro totalmente inédito, pero... Voy a comentar eso, que es el último cuento del libro, pero es el primero que Jaime escribió. Exacto, como una necesidad hace 40 años, y bueno, eso estuvo allí quieto. Después escribí un segundo cuento, donde el protagonista está acá presente. Me lo encontré el año pasado, 55 años después. No sale muy bien parado en ese cuento, por suerte no lo he leído, prometí mandárselo. Un amigo de la infancia. Y después esos 2 cuentos se los mostré a un par de escritores amigos, Claudia Mingual y Fernando Iglesias, leyendo mucho, primero por trabajo en el periodismo cultural y por placer, por ser lector compulsivo y comprador compulsivo de libros, y aprendiendo mucho de escritores amigos, como tú, como Carmen Posada, como Lorenzo Silva, que están acá, hablando mucho con todos ustedes en la radio. Y bueno, después vino la primera publicación en 2015, gracias a Seiba Rana, Planeta, y ahí vino una seguidilla, que también la casualidad que hizo que en este punto apareciera Cristian, se lo mostrara y llegara a España. Entonces, conforme las caricaturas se empezaron en un camino propio, ojalá esto sea una suerte de... Creo que acá no se puede decir mojón, pero en Uruguay se dice mojón. Pero bueno, el problema del lenguaje es uno de los cuentos también que está ahí presente. No deja de ser allí un punto señalado para... quizás empiezan otras cosas. Por ahora es esto, y estoy feliz y emocionado de tener el libro acá. Llevas unos cuantos días presentando el libro al público español. ¿Cómo sientes la acogida? Súper bien, digo, ver este lleno como está, realmente me tiene muy conmovido, muy emocionado, ya lo dije. Y creo que en los agradecimientos uno no exagera, no tiene por qué quedarse corto. Me siento muy abrumado, muy conmovido, y bueno, y ahora con el nerviosismo de qué es lo que pasa con esto, ¿no? Con el libro, lo que va a pasar también en Uruguay. Aunque no me crean, yo tengo mucho pánico escénico. Yo en la radio estoy solo, en la tele con un poco menos, más de gente, pero no deja de ser un estudio de televisión, no mucho más de eso. Y me pone muy nervioso todo esto. Y el hecho de transmitir estas historias, y que ya parece un lugar común,
que las historias no te pertenecen, pero yo no sé qué te pasa a vos cuando, a los escritores que están acá, cuando leen cosas que escribieron hace años, al menos a mí me ha pasado que las sienten como ajenas. Esto lo escribí yo, o sea, y hoy, por ejemplo, vi un posteo en Facebook de la biblioteca de Zafra, donde agradecían que habíamos donado el libro. Y entonces yo me puse a pensar, dentro de 15, 20, 30 años alguien va a leer este libro capaz, por curiosidad o porque le gusta la figurita de la tapa, los colores, están muy lindos. Juan Carlos hizo un trabajo brillante. ¿Y qué puede pasar por la cabeza de ese lector dentro de el año que viene? Un lector ajeno dentro de 40 años. Y eso tiene que ver con también uno de los cuentos, es las realidades, ¿no? ¿Qué va a pasar con el libro de uno entre 50 años? Bueno, eso me produce mucha expectativa. Pues yo sé lo que va a pasar. Va a pasar que dirá que es un libro magnífico, porque en primer lugar, os va a capacitar para hacer un buen risotto. Es una cosa siempre importante. En segundo lugar, leyéndolo, disfrutaréis muchísimo de un escritor. Se dice a veces que escribe tal y como es. Eso puede ser bueno, puede ser malo. Y en el caso de Jaime es una cosa excepcional, porque su talento, su inteligencia, su generosidad, su bonomía, esa forma de mirar el mundo con crudeza, pero también con esa compasión vieja que empleaba Cervantes al afrontar la realidad que tenía delante. Eso que caracteriza este conjunto de cuentos, que son, como digo, una maravilla. Yo os recomiendo que lo leáis, os exijo que lo compréis y que os lo llevéis a casa. Y antes de llevároslo, que Jaime os lo firme, porque un libro es un objeto, pero un libro firmado es mucho más que eso, porque adquiere un valor sentimental que va más allá del mero intercambio económico y del mero valor cultural. Y algún día, el año que viene, o dentro de 20, 30 o 50, los que sois jóvenes, os alegraréis de haber estado esta tarde aquí en Madrid, en la librería Juan Rulfo, a la que también agradecemos su realidad, y haberos hecho con el libro de Jaime Clara. Un aplauso enorme y que nadie se... Bueno, y en este sábado Sarandí me toca recibir al dueño de casa. Nos vamos a viajar a España un ratito para hablar con él. Jaime, ¿cómo andás? Hola, Vale, ¿qué tal, querida? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, yo con un poco de calor aquí, calor afectivo, como dice mi amiga Inma, con un poco de resaca emocional todavía, pero muy contento y bueno, me llegan las buenas vibraciones, además de Montevideo, que sé que han dado todo súper bien, así que bueno, muy contento con todo lo que está pasando por ahí, con el programa y acá también. Contenta, entonces yo también me quedo, que vos estés tranquilo por ahí. Jaime, vos estabas hablando de ese calor afectivo, más allá del calor que está haciendo en España en estos últimos días, que ya estuvimos hablando en cuanto a información de eso. Estás con todo lo que tiene que ver con ese calor afectivo y esa resaca emocional que decías de haber presentado tu libro, ¿verdad? Cambio de hora. Te fuiste a España, se fue tu libro también, llegó allá. Contanos un poco todo eso, que los oyentes están obviamente que muy expectantes de que nos cuentes. Bueno, sí, en realidad se han dado una serie de circunstancias, en principio un poco casuales. Vaya esto como adelanto cuando presentemos el libro ahí en Montevideo y seguramente en San José también y en alguna otra muestra en el interior, en el segundo semestre ahora del año. Pero bueno, por lo pronto se juntaron dos cosas. Se juntó la posibilidad de poder editar un libro de cuentos en España, que en realidad es mi quinto libro de cuentos. Yo tengo 4 publicados ahí por Saiz Barral, y este quinto libro de cuentos inéditos se publica por primera vez en España por una editorial española, asturiana para más datos, Velasco Ediciones se llama, pero con proyección nacional. De hecho,
Yo tuve 4 presentaciones del libro, hasta ahora ninguna en Asturias, eso vendrá seguramente el año que viene. Por ahora el viaje estuvo pensado para presentarlo en 2 ciudades de la provincia de Extremadura, Zafra y Cáceres. Después allí lo presentó Inmaculada Rodríguez en Zafra, la escritora Pilar Galán en Cáceres. Después en Madrid, el escritor Miguel Barrero y el editor Cristian Velasco, eso fue en una librería de Madrid. Y después el miércoles pasado estuvo en Santiago de Compostela, que allí lo presentó Paula Caballeira, que fue una actriz y narradora oral que yo entrevisté en Sábado Sarandí hace 3, 4 meses, y fue amor a primera voz. Yo escuché en la entrevista, la entrevisté porque estuve en Montevideo, no la conocía, pero me pareció increíble esa actriz gallega y le pedí, y bueno, ella junto al cónsul uruguayo en Santiago de Compostela, que es Ramiro Rodríguez Gaucero, el hermano de Valentín, el colega de Telemundo. Claro que sí. Que es el cónsul de Uruguay en Santiago de Compostela, que dicho sea de paso está terminando su mandato aquí en Santiago de Compostela, desde donde te estoy hablando. Presentó el libro. Y después el jueves pasado, en un lugar increíble, un viejo hospital del año 1500 y pico, un patio increíble, allí la Secretaría de Migraciones de la Junta de Galicia abrió una muestra mía de caricaturas con personajes españoles, uruguayos, de la cultura universal, y personajes gallegos que yo había presentado el año pasado en el Patronato de la Cultura Gallega ahí en Montevideo. Así que se juntaron todas esas cosas y realmente funcionó muy bien. Hubo mucha gente en todos lados, para mi sorpresa, porque era todo un gran desafío, ¿vale? Venir aquí, o sea, claro que obviamente sí, que mucho uruguayo, pero tampoco la gente a mí no me conoce, el público español. Y por ejemplo, en Cáceres y en Zafra, que son 2 ciudades del interior de España, las librerías en las cuales se presentó el libro lo compraron con mucho interés, le firmé a muchos. Realmente había mucha expectativa. Después sí, ya en Madrid y aquí en Santiago de Compostela ya había más uruguayos y ya la cosa era un poco más en familia. Pero las 2 primeras presentaciones fueron de gente absolutamente desconocida y realmente yo quedé muy, muy sorprendido y contento. Jaime, vos sos yo porque te conozco y te quiero, y quienes te conocemos sabemos de tu humildad para hablar de tus trabajos y de tus creaciones. Estamos hablando de tu 6º libro. Vos... sí, quinto de cuentos. Claro, pero... Después hay otros tantos de poesía y... Pero en total, claro. Claro, sí, son unos cuantos, sí, son unos cuantos. Sí. ¿Y ¿cómo te encuentras vos en ese rol? Ya no es lo primero que sacás, no es el primer libro, estás ahora en España presentando. ¿Te encontrás ya en otra mirada a vos mismo como escritor, como creador desde ese punto de vista? Es buena pregunta, porque el primero que no se la cree soy yo. El otro día me pidieron unas palabritas en Telenoche y yo les decía que estaba soñando despierto, porque venía de la presentación en Madrid, donde había, ya te digo, se llenó una librería de referencia para Madrid, como la librería Juan Rulfo, y un escritor muy importante, que es el director de La Semana Negra, fue quien lo presentó, y por más que me conoce hace unos cuantos años, podía haber tenido una mirada mucho menos elogiosa sobre el libro, o más distante, y sin embargo fue muy generoso. La misma la actriz del otro día de aquí en Santiago. Yo todavía no caigo mucho. No te lo crees, no te lo crees todavía. No, además de que no me lo creo, es que también siento, está muy de moda y yo no he leído mucho sobre el tema, pero me interesa la famosa teoría del impostor. Entonces tengo esa cosa de decir, la prevención, ahí está el tema, ¿no? El tema de la prevención de las cosas nuevas que voy haciendo, porque a veces me siento como que estoy invadiendo terrenos los cuales soy absolutamente nuevo,
aunque es relativo también, porque 5 libros de cuentos, algo hay que la gente los acepta y acepta mis historias y mis ficciones y bueno, por suerte, yo creo que son 25 años en Sábado Sarandí, me siento pisando fuerte, haciendo radio, entonces ahí sí lo tengo bien claro, me siento cada día más seguro haciendo telenoche, que es un poco también un mundo nuevo para mí, pero trato de aprender todos los días y dentro de todo no deja de ser el periodismo, que es la profesión que elegí desde hace tantos años. Entonces ahí me siento, sí, caminando muy seguro. El mundo de las caricaturas, el mundo de los libros de narrativos, de literatura, ahí siento que es un terreno nuevo, pero por suerte me van aceptando. Entonces, siento que tengo que tomarlo con mucho respeto, que es lo que hago, no me enloquezco, tengo claro que lo mío pasa por otro lado, pero me siento muy, muy cómodo haciéndolo. A mí ahora en estos días me han estado preguntando mucho justamente esa tensión entre el periodista y el escritor, y es una tensión permanente, y el trabajo con el editor para que los cuentos sean cuentos de literatura y no crónicas periodísticas, porque no lo son. Entonces, eso que vos me preguntás de cómo me veo, trato de alejarme de mí mismo e ir viendo cómo se ha ido modificando. Lo que en definitiva también creo que es más de lo mismo. En el fondo, si me apurás, yo creo que cuando hago radio cuento historias o comparto las historias de los demás. Cuando estamos en la tele, más allá del tipo de noticias, también son historias contadas. Entonces, cuando hago un dibujo también, y cuando estoy con los cuentos también. Entonces, creo que también, en definitiva, si me apurás, si me ponemos un poquito teórico, creo que es más de lo mismo. Sigo haciendo comunicación en diferentes géneros y me siento muy cómodo. O sea, confirmo cada día que esto es lo que yo quiero hacer. No es, no es una tensión que genere problemas, es una tensión como lo estás contando vos, Jaime, que convive perfectamente contigo. Son distintas expresiones de algo que es comunicar, tal cual, ¿no? Desde distintos puntos de vista. Pero ahí la tensión que hablamos a veces con el editor, inclusive Jorge Bafí, con mi último libro anterior que presenté en Montevideo hace un par de años, lo planteaba que a veces en la formalidad yo tiendo a llenar de datos inútiles un cuento que en definitiva no necesita tantos datos inútiles. Hay, por ejemplo, algunos temas, algunas historias de este libro que va a llegar en la segunda quincena de julio a Montevideo. Ya el barco salía en estos días porque va por barco y demora como un mes y pico en llegar. Hay varias historias que surgen, por ejemplo, de canciones. Y yo le hago una nota al pie sobre datos de las canciones, de quién la canta, la fecha de nacimiento, de muerte de los cantores, de cuándo la escuché por primera vez. Datos muchos de ellos al santo botón, por ejemplo, que no le interesan a un lector, y sobre todo un lector español, que el nombre Jaime Clara no le dice nada, absolutamente nada, y que encuentra el libro en un escaparate que dice, en un estante que dice narrativa latinoamericana. No va a buscar un libro de crónicas periodísticas. Claro, yo tengo que tener mucho cuidado con eso. Y ahí te me adelantaste. Editor, sí, decime. Sí. Decime. No, y que el editor todo el tiempo me estaba advirtiendo, no, vamos a sacarle esto que no agrega nada, es un dato irrelevante a la hora de un cuento, porque existe, esto no es una noticia, es un cuento. Ahí te me adelantaste un poco a meterte en Cambio de Hora, ¿no? En este libro de cuentos. Ya señalabas que no es un libro de cuentos, de crónicas periodísticas. Pero ¿por dónde vas como para tener un adelanto de, bueno, lo vamos a tener ahora dentro de pocas semanas acá ya en Uruguay el libro? Pero ¿qué recorridos haces con esos cuentos, Jaime, en esta oportunidad? Hay en mis libros anteriores, y eso lo han marcado los lectores y alguna de las reseñas que han habido de los 4 libros anteriores, como que yo tenía cierta
facilidad para buscar las historias mínimas, mirar un poco con lupa cosas concretas, situaciones concretas. Ese sos vos, Jaime, en toda tu expresión, total. Sí, y entonces ahora lo que traté de buscar, pues sí conscientemente, es apartarme de esa forma, que me costó un poco, y tratar de buscar algunos otros temas más genéricos y nuevos para mí, como por ejemplo algo más vinculado a literatura fantástica, buscar, por ejemplo, cambios de la realidad. O sea, había el tema que me ha interesado, que he leído un poco, es el tema de la física cuántica, esto de tratar de cambiar de planos en la memoria, en vidas pasadas o en vidas futuras, y entonces hay algún relato que tiene que ver con eso. Obviamente que también hay referencias a San José, porque es la ciudad en la que nací, pero no como cosa autobiográfica, sino ¿por qué no ubicar cosas que pueden parecer insólitas en San José, como si es posible que se haya refugiado un criminal nazi en San José en algún momento? Y entonces te cuenta esa historia. Después tomé 3 o 4 canciones que a mí me gustan mucho, que forman parte de mi playlist, como se dice ahora, y entonces traté de ver, bueno, si esas canciones nos cuentan una historia en 3 minutos, ¿qué es lo que pasa por fuera de los personajes que forman parte de esa canción? Una canción es El Mulitero, de Tabaré Echeverri y Julián Murguía, que pasó muy seguido aquí en el programa. Dije, bueno, ahí hay una relación entre un padre y un hijo que salen a cazar mulitas. Bueno, ¿cómo es ese viaje a cazar mulitas que cuenta la canción? ¿Por quién es ese padre? ¿Cómo es el vínculo con su hijo? Es decir, buscar las historias en torno a esas canciones. Entonces hay 3 o 4 canciones, un tango, una canción brasileña de Chico Buarque, esa de Tabaré Echeverri, y después hay un par de que también tiene que ver con música, que son cosas que yo he ido, que me han aparecido en las caminatas de domingo mías, escuchando por ahí. Por ejemplo, una historia que tiene que ver con la música del Chavo del Ocho, que tanto nos marcó en la infancia. Claro que bueno, sí. esa música, para quienes no lo sepan, el original es escrito por Beethoven. Entonces, cómo llega Chespirito a usar la música de Beethoven. Bueno, hay un cuento ahí que está vinculado a eso. Y después hay una historia que tiene que ver con una ficción, pero basada en información real, que tiene que ver con el aparente suicidio de un músico italiano, Luigi Tenco, que bueno, siempre está metido en un misterio, y ahí, bueno, hay una suerte de investigación, y la literatura trata de meterse en eso. Entonces hay cosas muy variadas, y el cuento Cambio de Hora, que hace referencia al título, tiene que ver con un personaje literario como es el escritor Juan José Millás, y esta costumbre que tienen los españoles, que en invierno te cambian la hora para acortar el día, y en verano la alargan para estirar la luz, y una costumbre que era muy nuestra hace unos años. Sí. Bueno, ¿qué pasa con las horas del día esas que se van perdiendo, los días de cambio de hora? Ese es un cuento que tiene a este escritor como protagonista, y es el que da título al libro. Haces una mirada para tu interior con este libro, me parece, Jaime, pero también esa mirada, me parece que hay mucho de eso, ¿no? Y también eso pasa por vos, ¿no? En este caso, como autor, las etapas de la vida por las que va pasando uno también, cómo se encuentra. No nos vamos a meter en ese tema, pero vos me hablabas de esas caminatas, caminatas de los domingos, que es un rato contigo después de estar toda la semana con mucha cosa, que estamos siempre bombardeados de trabajo y todo, pero es ese encuentro con Jaime, ¿no? Con despojado de todo también, que me parece que está precioso que lo puedas plasmar a través de estos cuentos y estas historias. Bueno, sí, el otro día conversaba con un periodista aquí en Madrid que me conoce, que me había leído los libros anteriores, y que sentía que este libro tiene mucho más de introspección y de temas personales. Yo honestamente no me había dado cuenta, y él me lo hizo notar, y bueno, sí, ahí me da la sensación que para quien no es un escritor profesional, capaz que quedan más
queda más vulnerable y más abierto a que se descubran más las emociones que otros que son escritores profesionales. Entonces capaz que en ese sentido me muestro más de lo que sentía cuando lo escribía. Esto pasó obviamente este libro lo escribí en los últimos 2 años y medio más o menos. Esto, capaz que hay algo más de eso. Es un libro que también hay otros cuentos que son mucho más introspectivos, no por mí, sino por la situación de los personajes, que en principio no soy yo y que tampoco pretendía que fueran yo, pero se traslucen ciertos estados de ánimo que si los agarra un psicólogo puede decir que bueno, que yo podía estar somatizando, y quién te dice que sí. Este amigo dice que sí, que es así, y bueno, vamos a darle crédito. De la misma manera que hay cuentos que también yo siempre he jugado mucho en otros libros, y en este también, sobre cuentos que pueden parecer que son anécdotas personales, y en realidad me divierte jugar con que el lector piense si es posible que el protagonista pueda ser yo, ¿no? Eso es un dato divertido y de color que no hace la cosa si es verdad o no es verdad. De hecho, por ejemplo, la otra vez en uno de los libros hay un cuento que es que en realidad surgió porque hace unos cuantos años me pasó una torpeza a mí, pero una torpeza de las peores, que me daba vergüenza confesarlo. Solo la primera que se enteró fue Laura Rodríguez, cuando le dije, me caí de la cama. Y entonces dije, la única forma que tenía de somatizar la vergüenza de haberme caído de la cama era escribiendo un cuento, y el protagonista era un científico de la NASA, ¿viste? Claro. No era un Jaime cayendo. Era porque yo me había caído de la cama. Una vergüenza patosa, pero bueno. En realidad nadie salvo Laurita. Se habrán reído mucho, me imagino, con Laurita. Por eso. Entonces, bueno, muchas cosas surgen a veces, muchas historias surgen de los momentos más claro insólitos que uno pueda suponer. Jaime, y bueno, decías vos, segundo semestre, el libro va a estar por acá en Montevideo ya dentro de pocas semanas, ¿no? Ya el lunes estamos inaugurando junio. Y se prepara, bueno, la presentación en Montevideo, y decías ahí San José también va a estar. Bueno, ¿o es la intención por lo pronto? No, sí, eso seguro. El tema es así, lo va a estar distribuyendo Guzzi, así que ya la gente de las librerías que están escuchando, sépanlo. Mi única duda, y es para hablarlo con los amigos de Guzzi, en función de la fecha exacta en la que llegue, como es segunda quincena de julio, es si esperamos a presentarlo en las ferias, que van a empezar ahora nomás, en unos meses. Viene la Feria del Libro de San José, viene la Feria Internacional del Libro a fines de septiembre, octubre, ahí en Montevideo. Está la feria en noviembre, la Feria del Libro de Durazno. En fin, entonces si esperamos a las ferias y lo presentamos ahí, o hacemos alguna presentación especial antes, no lo sé, pero que bueno, que obviamente van a estar todos enterados, y va a haber una buena cantidad de libros para compartir con los lectores de esta experiencia que es nueva, y porque además es un libro español, editado en España, por España, y que ya te digo, y viaja, no es ni impresión especial ni nada en Uruguay, sino que el libro viaja físicamente desde España a Uruguay, y que yo sepa no tiene versión electrónica, libro papel, así que hay que guardar las ansiedades, te lo dice el ansioso número 1, para que esto llegue en algunas semanas. Excelente, Jaime. Y bueno, cuando estés de regreso también para los oyentes de Sábado Sarandí, vas a traer contenido también, que estuviste por ahí haciendo, ¿no? No sé sí, la verdad que... ¿Querés adelantar algo? Si nos das la sorpresa después. Compartí algunas cosas en redes. Estuviste posteando algo, sí. Yo no te lo quiero quemar, pero bueno. Me saqué las ganas hace 3 años que estaba persiguiendo una entrevista a José Luis Garci, que es el director de una película que de principios de los años 80, fines de los 70 se estrenó en España, y principios de los 80, cuando terminó la dictadura, se estrenó en Uruguay, que es Solos en la Madrugada, que es una película protagonizada por José Sacristán, y que tiene que ver con un programa de radio que se llamaba Solos en la Madrugada. Sí. Entonces tuve la suerte de, finalmente, después de mucho trabajo, de poder hablar con él. Estuvimos casi 3 horas en un bar conversando. Él está casado con Andrea Tenuta, la hija de Juan Manuel Tenuta, y Miriam y Adela Gleijer,
recordarán la hija de Chira Zorrilla de Esperando la carroza. Claro que sí, sí, sí. La sí. actriz que hace de hija de Chira Zorrilla en Esperando la carroza. Y justamente su padre era el que hacía de esposo de China en la película. Bueno, Garci está casado con Andrea Tenuta, con quien estuve también, y entonces tengo una entrevista con José Luis Garci, que tendré que procesar y ordenar, porque hablamos de todo un poco. También hay una escritora cuyo libro está en Montevideo, una novela que se llama Oxígeno, y es una de las escritoras del momento de aquí, que se llama Marta Jiménez Serrano. Hablé con ella también. Tuve la suerte, pero no hice entrevista, pero también podemos conversar en algún momento en el programa. Fui a ver al teatro a José Sacristán haciendo una obra de teatro, también bastante impresionante. También quedaron ya las bases para que haya alguna colaboración relativamente periódica con Andrea Quintero, que es una periodista de la cadena SER y de Radio Nacional de España, que para referencias periodísticas uruguayas es la hija del Perro Verde, de Jesús Quintero, que tuvo un programa en Canal 12 durante un par de años. Andrea va a estar colaborando con Sao Sarandí periódicamente también, así que eso es otra novedad. Así que también no pude con el genio y va a haber contenidos en futuras ediciones del programa. Y sí, Jaime, y sí, conociéndote, eso y mucho más, seguro. Qué divino, buenísimo. Bueno, Jaime, ya vas a estar de regreso para el sábado que viene. Los oyentes te van a volver a disfrutar desde el próximo sábado en tu espacio habitual y ya desde el lunes retomás, reenganchás. Exactamente. Pasado mañana a las 6 de la mañana estamos haciendo con Laurita en Noticias, ya del lunes de noche en Telenoche también, y ya el sábado que viene, cuando se enciendan las primeras luces, estaremos en un nuevo Sábado Sarandí. Jaime, un placer haber hablado contigo. Te mando un abrazo. Gracias por todo, Vale. Muchísimas gracias por todo, ya lo sabes. Un placer para mí. Chau, chau.